Listo. Pues bueno, vamos a comenzar la charla de hoy día. Ya. Quisiera comenzar esta charla con una frase de Lacan. Lo imaginario es el ego en su esplendor, pues el lenguaje es sencillamente una muleta. El estructuralismo de Lacan, ¿no? Comenzado también dentro de la escuela filosófica, psicoanalítica y lingüística, con Saussure, Lacan, Derrida, un personaje que mencioné en la sesión anterior. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a comenzar con todos. Aquí va. Okio. Compartamos. Bueno. La represión social o la represión psicosocial es el término que se acuñaría o se diría dentro del lenguaje psicoanalítico, la represión psicosocial. Dentro de un poquito de la historia, para que se tenga en cuenta, Freud no habló mucho de este fenómeno, ¿ya? De lo social. El personaje de quien sí les hablé la semana pasada, Hillman, o James Hillman, psiquiatra, psicoanalista norteamericano, quien sí profundiza en el anima mundi, o sea, él extiende más el psicoanálisis a poder entender el aspecto social. Ya Jung, entre otros psicólogos y la escuela de la Gestalt, habían identificado efectivamente el gran poder psíquico que tenía la sociedad. Freud lo intuía y ya de viejo, Freud antes de morir, intentó acuñar esto en su trabajo. Su hija Melanie, Anna Freud, Anna Freud, comienza los estudios, pero Anna Freud se dedica un poco más a ver a los niñitos, al igual que Melanie Klein. Para comenzar a comprender al hombre, comenzaron a comprender al hombre en su primera etapa, la infancia, la niñez. Y eso nos permite comprender, si bien es cierto, muchas cosas relacionadas con el hombre ya en su esplendor o en su etapa. Bueno, la represión psicosocial. Hay que entenderlo como el eros, el yo y el tánatos en su total disputa, ¿ya? Como vimos en la explicación teórica rápida que se les ha dado del psicoanálisis, el yo es el jefe, el áuriga del caballo, o mejor dicho, la persona encargada de saber usar estos dos caballos, que vienen a ser el eros y el tánatos. No de manera platónica, ¿ya? Donde ¿cómo se llama? La parte intelectiva es superior a la volitiva. No, 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 no. Para Freud y para la escuela psicoanalítica no es así. Para la escuela psicoanalítica es saber usar estas dos grandes energías de Eros y Tánatos, que son el caballo biológico. Ya no hablemos de psicosexual, que era el término freudiano duro, grueso, pero del psicoanálisis, lo abierto, ¿no? Esta energía psíquica, se refiere así, energía psíquica, de Eros y Tánatos, ya no psicosexual, no solo sexual, ¿ya? Es el reinado del inconsciente que no necesariamente es sexual, ¿ya? Tiene otros principios que ya se han acuñado en la escuela psicoanalítica, ¿ya? Entonces, el super yo, el Eros y Tánatos, que es ese caballo un tanto revolucionario que tiene el yo, ¿ya? Y para comprenderlo, pues vamos a ver este video. Y aquí tenemos un verdadero infantil.
Ya. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Muy interesante. Le presento a Su Majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, manda. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Perdón, Su Majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar. Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permites? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, Y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ¿Y ella. la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el autotrust? Si me dejas Ni decirte algo... soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás, ¿Dónde estabas tú hace 60 años? era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. ¿Y la bomba atómica? Ah, Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica, sí. usted quiere fabricar bombas atómicas. ¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica. Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta. Aún cree que vive en el siglo XIX. Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica. Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas. Escúchame una cosa. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué significa todo este jaleo? Madre mía. Bueno, pues lo que acabamos de ver es, sin duda, una crítica un tanto directa al sistema político. El video es antiguo, bien, bien antiguo. Justo cuando se encontraban los dilemas de la carrera armamentista, ¿sí? Profesora Barreto. Sí, profesor Barreto. Ok. Ok. No, es producto de esa carrera armamentista el video que acabamos de ver. Y una crítica un tanto directa a ambos bandos, ¿no? Que existían. Y siguen existiendo en la actualidad, ¿no? Derecha o izquierda.
cada quien tiene sus posturas. Desde un punto de vista del psicoanálisis, lo que dice el muchacho no es descabellado. Y quiero decir lo siguiente, James Hillman, cuando comenzó su carrera como psicoanalista, porque primero se hizo psiquiatra, y de ser psiquiatra a ser psicoanalista, ¿no? Se convenció de que la postura psicoanalítica era la mejor forma de hacer terapia. Se dio cuenta que en la historia del inicio del psicoanálisis, Jung, cuando ya se había separado de Freud, Jung tenía un libro de Platón y de Plotino en su biblioteca y siempre los leía, ¿ya? El Menón de Platón y también el Banquete y la interpretación del Banquete de Plotino. Y Hillman se comenzó a preguntar cómo el doctor Jung tiene algo tan descabellado, o sea, que no tiene que ver nada con la corriente psicoanalítica, sino con la filosofía propia, en su biblioteca. Y los lee siempre. Y también tenía un libro de un historiador, uno de los primeros arqueólogos. Cuando nace la ciencia como arqueología, él tenía un libro de esos. Esos 3 libros los leía. Y cualquier persona dice, ¿cómo podemos conciliar entre una postura filosófica, arqueológica y psicológica? Jung ya estaba muy mayor y le dijo a Hillman, en una conversación que tuvieron, los libros, la política, las ciencias, se pueden ver con unos ojos psicoanalíticos y entender cómo piensa el hombre. Eso se puede hacer. Yo no soy filósofo, no soy arqueólogo, pero puedo, desde un punto de vista psicológico, entender al arqueólogo y entender al filósofo y entender al teólogo, entender al docente, entender al estudiante, entender al político, al gran zoopolítico que hoy es fruto de nuestro análisis desde un punto de vista psicoanalítico, al menos el de nuestra coyuntura nacional. El muchacho que hemos visto encararía el yo, ese yo combinado con el ego. Ese muchachito, ese pequeño que estamos viendo en el video, es el yo. Dentro de él está, y en su discurso verborreico que nos ha lanzado del pasaporte, que no solo es el pasaporte, el exceso de poder. El yo está allí en ese muchacho en su esplendor. Está luchando contra el eros y contra el tánato, el principio de poder, el principio de placer, siempre y cuando haya placer. Y eso se traduce en normas y pautas, primero humanas de conducta, luego las conductas se van normalizando en las costumbres, luego las costumbres se comienzan a institucionalizar lentamente. Tanto así que el proceso de vacancia de nuestro querido presidente, o el expresidente Vizcarra, tiene que ver con un atávice, un pequeño cabe que aún contiene la Constitución peruana. ¿Ya? Incapacidad moral. Yo hago una pregunta y la lanzo al aire y ahí la dejo. Luego, en el momento de compartirlo, podemos dialogar. Incapacidad moral. ¿De qué moral refieren? El país del Perú es un país laico, mayoritariamente cristiano, pero no podemos olvidar que tenemos judíos, musulmanes, machillengas y gente de la selva y de la sierra. ¿Bajo qué moral los vamos a evaluar? ¿La moral machillenga? ¿La moral conibo, shipibo? ¿La moral judía? ¿La moral musulmana? ¿La moral cristiana? ¿La moral cristiana evangélica? ¿La moral del FREPAP? ¿Bajo qué moral debemos hacer el juicio para decir que nuestro presidente es un incapaz moral o el que ocupó el cargo? La lanzo al aire. Y esas preguntas son las que se hace el yo y el super yo construido. Continuemos. El muchacho en el video encara a ese yo. El eros y el tánatos. Las preguntas del placer y el displacer que se pueden encontrar. ¿Ya? Entonces, cuando las circunstancias son difíciles, perdonen el error de tipografía, lo corregiré antes de mandarle esto a ustedes.
el placer se ve impedido. La conservación del sujeto, principio de placer. Esta frase que les he escogido es nada más ni nada menos que de Lacan, ¿ya? Cuando las circunstancias son difíciles, el placer se ve impedido. Y esto es lo que se ha visto en la sociedad. En la sociedad, en la actualidad contemporánea, y no solo contemporánea, sino en la historia del Perú. Acá les pongo una frase, bueno, uno de los escritos un día antes de la muerte de Simón Bolívar. Antes de morir Simón Bolívar, el padre de la independencia, al igual que San Martín, general don José de San Martín, aquí en el Perú, Bolívar escribe lo siguiente. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve a una revolución hará en el mar. Hará en el mar. Tercero, la única cosa que puede hacerse en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos, casi imperceptibles de todos, colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. Sexto, si fuera posible que esta parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de América. Simón Bolívar. Más claro desde un ojo psicoanalítico, y también lo podemos aplicar dentro de la escuela, que es dentro de, vamos a ir aterrizando lentamente, desde la coyuntura nacional, poderlo ir aterrizando los fenómenos más básicos en lo que es nuestro entorno práctico, nuestro entorno de Dasein, como diría Heidegger, de ser en el mundo. Primero, la América es ingobernable. Bolívar arranca con una opinión cargada de patos, o sea, de sentir de pasión, y también del inconsciente, del reconocer que el ego es energía psicológica y supera al superyo y también al yo. Y eso es lo que hemos visto en la coyuntura nacional, con el empleo de la fuerza. El ego es eros y tánatos a la vez. No es solo eros y tánatos. ¿Ya? El cómo aflora eso, ahí viene la pregunta. La neurología contemporánea, como lo plantea Golenbeck y también Ortiz, neurólogos muy buenos, durante el proceso de mielización que tanto les he estado hablando, ocurre un fenómeno bien curioso en nuestra amígdala, que se encuentra en el centro del cerebro, dentro de la parte del reptil. Si los impulsos externos chocan de manera directa con la amígdala inicia un proceso físico-químico para liberar los neurotransmisores necesarios o para la huida del cuerpo o su defensa. Y eso es rápido. Aquí la neurología contemporánea le da un like grande a Freud, diría. Freud no tenías la forma de demostrarlo en tu tiempo, ahora con método científico, con un poquito mayor de certeza, te podemos decir que tenías en algo razón. Cuando el impulso es tan fuerte y llega tan rápido a la amígdala del hombre, sin pensar, sin llegar una orden al consciente o al neocórtex, prepara el cuerpo o para la huida, principio de conservación del sujeto, o para su defensa. Y la defensa es atacar al posible peligro que se encuentra frente del hombre o del sujeto. En términos psicoanalíticos sería el tánatos aflora. Y el tánatos ha aflorado en estas manifestaciones que hemos visto en el país. Continuemos. Principio de placer. Un hombre que ha sido el indiscutible favorito de su madre, objeto o sujeto de placer, entiendan eso como madre, objeto o sujeto de placer,
psicoanálisis contemporáneo, amplíen el término madre a sujeto u objeto de placer. Durante su vida, el sentimiento de un genera en el sujeto un sentimiento de un conquistador. ¿Ya? Genera en la persona durante su vida el sentimiento de un conquistador. Y acá les cito a León Tolstoy. León Tolstoy, ruso, literato, tiene un cuentito bien bonito. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? En este cuentito, se los invito a verlo, lo pueden encontrar en internet, en YouTube, ya está en YouTube, lo pueden escuchar si no lo quieren leer. Encaja directo con el principio de placer. El eros, o el sujeto, tiende a buscar un placer que lo sobrepasa, y por eso es hedoné. Y si se acuerdan del mito que les narré, y por eso también tanto Jung como los seguidores de Jung y del psicoanálisis después de Freud encuentran que sí, pues, hay arquetipos ocultos en la sociedad. Y la sociedad la sociedad antigua lo traducía en mitos, la sociedad contemporánea lo traduce en leyes y normas de vida. Para un griego antiguo, la mitología era ley, era norma. Para el egipcio, la mitología era ley y norma, era su constitución, su carta magna. Era eso. Para el hombre contemporáneo, es la carta magna y la constitución lo que guía. Entonces son arquetipos que se van plasmando en la sociedad. Y ahí Hillman ya es grande, habla del anima mundi. León Tolstoy también dice, ¿cuánta tierra necesita un hombre en este cuentito? ¿Cuánto placer necesita el hombre? Y se da cuenta precisamente el sujeto que ese placer, ese principio de Eros que lo devora, lo hace buscar más de lo que necesita. En el cuento de León Tolstoy, el personaje principal muere desahuciado por tener grandes cantidades de terreno. ¿Ya? Este hombre quiere y se va por la parte de que Rusia colimita con Mongolia, va para esas partes de las estepas donde alguna vez vivió Genghis Khan. Y ahí un hacendado le dice, te doy una condición, dame tanto de dinero y pon esta marca. Puedes caminar durante toda la mañana. Antes de que caiga el sol, tú tienes que haber regresado al mismo punto donde comenzaste. Y todo lo que hayas recorrido con marcas te pertenece. Y el hombre dijo, puedo recorrer 5, 6, 7 kilómetros en una mañana y todo eso me va a pertenecer. Terminen de leer la obra. Solo les adelanto como spoiler que el personaje principal muere devorado por ese placer de querer tener más. Y el Eros es así, es insaciable, es saciado momentáneamente. ¿Ya? Continuemos. Como les dije, los entredichos sociales. Los arquetipos pasan a ser entredichos sociales. Los entredichos sociales pasan a ser objetivados en leyes y normas de convivencia y luego subjetivados en los sujetos. ¿Ya? Pero un valor absoluto no se prueba con argumentos lógicos o metafísicos. Se aceptan, se creen, incluso cuando no se discuten, y se protegen como tabúes. Esta frasecita de acá es propia de nuestro amigo Freud. Un entredicho social es esto. Un valor absoluto que no se prueba con argumentos lógicos o metafísicos. Se acepta, se cree incluso cuando no se discute y se protegen con tabús. Eso es lo que pasa. Se vuelve un tabú, una norma, una ley. Para analizar más la coyuntura nacional, René Girard, antropólogo, sociólogo, filósofo, psicoanalista y psiquiatra a la vez. Escritor de un libro muy importante dentro de las ciencias sociales, en del chivo expiatorio o la violencia sacrificial. ¿Ya? Es un autor muy bueno.
francés, René Girard, él nos dice lo siguiente para poder comprender esto que es el tánatos en el hombre. Y Ricoeur, contemporáneo con Girard, después del 45, ya en el año 50, identifica efectivamente esto. La psique del hombre y la psique social tiene dos caminos. O la represión con una vana me da pena, siento dolor y llanto y me lamento, o en su defecto, la liberación y renda suelta del tánatos, de la toma de la venganza por las manos. Es lo que hemos visto ahora en la coyuntura nacional. Miren lo que pasa. Para escapar de las responsabilidades por la violencia, imaginamos que es suficiente comprometerse a no ser los primeros en cometer violencia. Pero nadie se ve a sí mismo lanzando la primera piedra. Incluso las personas más violentas creen que siempre están reaccionando ante una violencia cometida en primera instancia por otra persona. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir René Girard? Efectivamente, la psique humana se niega totalmente a asumir la culpa de la violencia. ¿Por qué? Porque va en contra del placer en sí mismo de vida, el principio de placer de vida, el eros, creativo y creador. Pero tampoco niega el tánatos, propio del ego. Por eso se niega rotundamente el consciente y ahí, a lanzar la primera piedra. El consciente busca una justificación, como lo han hecho los policías acá en la ciudad de Lima. Estamos en una situación de emergencia. Muchos derechos constitucionales quedan sin efecto. Eso le dijeron a los periodistas. Estaban ya justificándose, que ellos lanzaron la primera piedra y yo, por lo tanto, incluso las personas más violentas creen que siempre están reaccionando ante una violencia cometida en primera instancia. Ellos están reaccionando en contra de una violencia cometida antes. Su reacción es esa y su principio de tánatos está justificado consciente e inconscientemente. El día de ayer, en la ciudad de Lima, han muerto 4 jóvenes, una señorita y 3 jóvenes. Hay 11 desaparecidos y que la prensa recién está comenzando a dar a luz. Eso es lo que ha pasado. Hay bomberos voluntarios y médicos voluntarios que han resultado heridos, se encuentran en el Almenara, en el Hospital San Ignacio de Loyola. Díganme, pregunta y la lanzo al aire. Cuando un policía dispara, mira dónde dispara efectivamente. ¿Y cómo es que bomberos, que tienen un signo grande de Cruz Roja, igualmente, paramédicos con un casco blanco gigantesco con Cruz Roja que está ayudando a la gente, resultan heridos? Y heridos con las armas que usan ellos. Nos da a entender efectivamente que estos ilustres personajes han disparado a quemarropa. Han liberado su tánatos justificándolo con lo que han dicho los periodistas. Estamos en un estado de emergencia. Ellos han iniciado la violencia. Está justificado nuestro ataque. Está justificado nuestro ataque. Continuemos. No hay sociedad, no hay cultura sin tabú. Y no hay tabú sin cultura. ¿Ya? Toda ley, toda norma carga cultura. Y toda cultura carga también una ley, una norma. ¿Ya? Y Girard nos dice, al final la tumba es el primer y único símbolo cultural. Tuvo que haber muertos confirmados para que recién los ministros digan renuncio. Para que el Congreso diga, tenemos que sentarnos a conversar lo que está pidiendo la población. Antes de que hubieran muertos, ¿qué decía el ministro de Educación? Y me apena bastante. No, son un conjunto de 300, 500, cuanto máximo, motivados por grupos senderistas del terrorismo, del Movadef, que patrocinan estas marchas. Perdóname. Ese era tu argumento.
Y te hago la pregunta y te la devuelvo a ti, querido ministro. Los que salieron a marchar son jóvenes que no han vivido el lavado de cerebro de los senderistas. Tienen entre 35 años, máximo 40. El terrorismo fue derrotado en el Perú en el 90. En el mejor de los casos, y yo me acuerdo, yo nací en el 96. Cuando era pequeño, no tenía ni uso de razón consciente. Me acuerdo vagamente que por allí hablaban de una operación llamada Chavín de Huántar. En mi primaria ni siquiera toqué temas de este tipo. En la secundaria, menos. Marxista, nada que ver. Jóvenes de mi edad, créanme que no tenemos el cerebro lavado bajo una doctrina marxista. Pero no. Tuvo que haber muertos para recién destrabarse de ese entredicho cultural. Tienen que haber muertos para que recién, como dice René Girard, al final la tumba es el primer y único símbolo cultural que mueve el gran aparato social. Términos psicoanalíticos. El tánatos consumado con la muerte genera recién la saciedad de ese impulso agresivo. Igual con el eros. El eros cultiva creatividad. Y por eso el artista, el músico, el cantante, ni bien acaba la obra, es una saciedad que no la puede describir lingüísticamente porque el eros ha llegado a su culmen. Y si ustedes miran a los cantantes de cualquier música, de cualquier índole, viven su eros. Son capaces de vivir su neurosis y regresar a la conciencia. Igual que un actor de teatro. En este caso, se ha alimentado el tánatos. Como diría René Girard, la tumba es el primer y único símbolo cultural que da el principio de saciedad del tánatos. La tumba sobre el suelo no tiene por qué ser inventada. Es física. Ayer, 3 muertos. Una señorita, también muerta. 4. No es inventada, es real. Y el hombre es el único ser, Heidegger decía esto bien claro, el hombre es el único ser que es Dasein, que es consciente de la muerte. ¿Y por qué es consciente de la muerte? Es que se pregunta en torno a la existencia. El lobo, el perrito, el lorito, el gatito, hasta el momento no puedo decir o con certeza alguna de que tengan conciencia de su muerte o que sepan que van a morir. Viven y punto. Pero el hombre es consciente de que algún día va a morir. Y por eso se atreve a reflexionar en torno a eso. Y hace entredichos culturales, superyos, crea superyos que eviten la muerte prematura. Los crea. Por eso tenemos un aparato jurídico tan intrincado. Es el montón de piedras en el que está enterrada la víctima de la lapidación unánime. Es la primera pirámide, dice René Girard. Ese muerto, el tánatos consumado, el ego con energía tánatos de muerte, consumado con el muerto, o la idea de muerte, es la primera piedra en la cual se erige la pirámide. Traducción, el gran aparato de basta ya, necesitamos normas. En el caso de los queridos ministros que renunciaron en la madrugada, 1, 2 de la madrugada, temor del tánatos consumado, porque saben que en el artículo 124 y 125, ellos tienen que responder por esas muertes y serán imputados por eso. Tánatos consumado, recién el consciente regresa y te dice, ojo, que esas muertes te van a ser imputadas. Y ahora su placer se ve cuestionado. El super yo ya les refregó en el yo
que eso es punible. El ego con energía de Eros se ve afectado. Por eso, mejor doy un paso al costado. Este es un video. Y efectivamente, ahí vamos a ver el Thanatos no consumado. Empezaron nuevamente a lanzar bombas lacrimógenas exactamente en el cruce de Girón Cusco y Girón de la Unión. Las personas empiezan a retroceder y a correr. Se genera entonces el descontrol, lo que hay una persona que ha caído, que está con muletas. Uy, eso empieza a avanzar. Cuidado, 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 cuidado. Lo que sería una marcha pacífica convocada a las 9 de la mañana en rechazo a la vacancia de Vizcarra Cornejo, terminó siendo una batalla campal entre ciudadanos y agentes policiales. Los policías están tratando de quitarles la bandera que han traído los ciudadanos para protestar en esta marcha y se genera otra vez un enfrentamiento debido a esta acción por parte de la policía que está tratando de quitarles la bandera, y eso ha generado la molestia de los ciudadanos que también responden. Los policías están tratando de jalonear la bandera porque pasa esto: los ciudadanos tratan de retenerla, los policías de quitársela y empieza el enfrentamiento. Entonces esto no debería pasar en este punto, pero la policía no sabemos qué daño les hace la bandera, ¿no? Pero está generando un enfrentamiento desde mi punto de vista innecesario. Lo que comenzó con un grupo de no más de 500 personas en la Plaza San Martín, terminó con casi 5.000 ciudadanos que trataban de llegar al Congreso para evitar que Manuel Merino juramente como presidente del Perú. Siendo las 9:30 de la mañana, los manifestantes que estaban apostados en la Plaza San Martín se dirigen hacia el Congreso de la República. Van a llegar ya a la avenida Banco. Bueno, yo sé que ustedes tienen ahora la información más actualizada con respecto a este video. ¿Ya? Y vamos a poder discutir en los tópicos en los 40 minutos que nos quedan. Voy a acelerar esto para poder iniciar el diálogo. ¿Dónde el Eros qué crea? La pregunta. ¿Dónde el Eros qué crea? El Eros es energía psíquica, ya en el psicoanálisis contemporáneo. ¿Ya? ¿Dónde? El Eros qué crea. Bueno, crea este tipo de cosas, porque el Eros también busca su satisfacción. No hay cultura sin ley como ley sin cultura. Van juntos, según Girard. Y estos siempre están acordes al principio del ego, que es de o Eros o de Tánatos. Y acá hay un principio de Tánatos exteriorizado en una ley. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. No solo es un principio de tánatos satisfecho, sino un principio de placer, de conservación de vida, en que se concretizan en este artículo 46. Cuando el principio de conservación del sujeto se ve vulnerado, el principio de tánatos se ve justificado. Traducción en términos psicoanalíticos de esta ley. Allí donde tu placer se ve afectado, puedes hacer uso de tu derecho a liberar tu tánatos. ¿Ya? Insurgencia.
artículo 46. ¿Y cómo se aplaca el tánatos? Como les digo, parafraseando a René Girard, con la muerte consumada se aplaca el tánatos. El eros se aplaca con una creación. ¿Qué vamos a crear después de esta coyuntura? Se está creando ya. Después del tánatos consumado, ahora viene consumar el eros. Y el superyo recién dará el asentimiento o aprobación en torno a lo que vendría a ser éticamente correcto o moralmente correcto para el sujeto y el tejido social que conforma ese sujeto. Traducción, lo que diga la población. Bueno, eso es todo. Leitmotiv. Hasta aquí espero haber podido cubrir una explicación básica y sencilla, psicoanalítica, una explicación, como les digo. Ahora estamos abiertos al diálogo, ¿no? Dudas, preguntas, malestares, para poder hacer aclaraciones necesarias. Hola, creo que no pueden hablar. Me parece que ya pueden compartir. Voy a reiniciar el audio. Hola, si es que hay algún aporte, estoy dispuesto a escucharlo de ser así o díganme si hay algún problema. Hola. Muy bien, vamos ahora a comenzar a responder ahora. Vamos a aterrizarlo en la educación. Gracias, Cristian. ¿Cómo lograr en los jóvenes el uso correcto del eros y el tánatos? Bueno, el término psicoanalítico para referir al equilibrio de esto es el sublimar. ¿Ya? El sublimar el eros y el tánatos. En el caso de los adolescentes, ante un problema o altercado, el arte o el cansancio físico es una alternativa. ¿Ya? En el caso del eros, la producción, la creación
Y esto creo que también nos preguntó Alexandra, en el caso de los enamorados. La creación puede ser artístico-plástica, artist-plástica, en todo su esplendor. ¿Ya? Trabajos como teatro, narraciones, son un ejemplo que se puede emplear dentro de clase. ¿Ya? En caso para satisfacer el tánatos, cuando uno es adolescente y el docente puede facilitar, podría ser el caminar, deporte, que permita liberar esa energía de tánatos. Pero liberarlo bien, o sea, un partido de fútbol, de básquet, del que fuese, que deje al estudiante agotado. ¿Por qué? Y eso ya es ya neurofisiológico, en compañía con el psicoanálisis, ¿no? La testosterona se libera, se quema en el esfuerzo físico y se traduce en desgaste físico-químico del cuerpo humano, sublimando de una manera sana el tánatos. Esto lo sabían muy bien los orientales, o la filosofía oriental lo sabía muy bien en lo que vendría a ser el yin y yang, que es lo mismo que es en el psicoanálisis, solo que ellos le llaman yin y yang, eros y tánatos. Yin, creación; yang, destrucción. No están separados, siempre van juntos. Igual te lo dice el psicoanálisis. El yo lucha con el yin y el yang, con el eros y el tánatos, energía de vida y de destrucción, que son el ego. El ego es eso. El ego en el psicoanálisis contemporáneo es esa energía desbordante, que es ni buena ni mala, es destructora y a la vez creadora. Ambos no se entienden, son juntos, ambas caras de una misma moneda. Hay que buscar objetos en los cuales descargar o sublimar. En el caso del Eros, la creación en esplendor. Crear arte, crear música, crear teatro, crear vínculo, crear diálogo. En el caso del Tánatos, como necesariamente siempre va a desbordar en una energía de, como les he dicho, o muerte consumada, y por eso los romanos lo entendieron bien claro: pan y circo para el pueblo. Muerte consumada en tanto que también es simbólica. Un partido de fútbol siempre hay un muerto consumado. ¿Cuál? El equipo perdedor. ¿Ya? Sublimación total. O sea, hay un perdedor. Pero ahí se puede trabajar eros y tánatos a la vez con los jóvenes. Un juego de rol. Un juego en el cual se permita identificar qué podemos mejorar. ¿Ya? O sea, no es, ya, el tánatos se consumó con un perdedor, o mejor dicho, alguien que no ha resultado beneficiado del juego. Ya no ha resultado. Sin embargo, hay que darle la oportunidad del eros creador, que ese grupo ha aprendido una lección. ¿Qué hemos aprendido? Lecciones aprendidas, no sé, en caso de un juego social de puntos en clase, ¿no? Puede ser una forma muy acercada de equilibrar el eros y el tánatos dentro de la dinámica de clase. Si eres docente de ciencias sociales o de lengua y literatura o de matemática, divide en grupos. Divide grupos, plantea problemas. ABP, aprendizaje basado en problemas, que resuelvan un problema. Se está alimentando el tánatos. Quiero destruir este problema que me causa insatisfacción. Lo está sublimando. El problema es el enemigo. El tánatos se va a encargar de destruir el enemigo y el héroe se va a encargar de construir una solución. Entonces, el ADP, aprendizaje basado en problemas, te va a ayudar bastante en clase. Entonces, hay que sacarle la vuelta al principio de tánatos consumado. Ah, un grupo ganó, o sea, terminó primero. Tranquilos, los demás grupos que no han terminado. Take it easy. One moment, please. ¿Qué han aprendido en esta sesión? Ah, que no debimos haber hecho esto, debimos haber ordenado mejor nuestro tiempo, no debimos haber conversado en clase, no nos debimos haber distraído.
Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿te parece que si para la próxima hacen eso, cuando se van a reunir en equipo? Sí, profe, genial, chévere, bacán. Se logró encajillar o engranar bien el Eros y el Tánatos dentro de una dinámica de clase. Ahora, esto, ojo, va de taquito acompañado del super yo, ¿no? Porque están las normas implícitas que tú pones en tu clase, ¿no? ¿Qué normas implícitas? Pues bueno, levantar la mano para hablar, etcétera, respetar la opinión. Y ahí es donde también se construye la democracia. Eso que no ha ocurrido bien en este momento de nuestra difícil coyuntura nacional. El Congreso y los ministros han tomado la peor decisión en este caso, ¿no? Atrincherarse en Palacio de Gobierno, en el Palacio del Congreso, blindándose hasta los dientes con policías, evitando el diálogo. Obviamente están despertando el tánatos social y el eros social a la vez. Si no te atreves a conversar, ¿cómo es que te puedes decir que eres demócrata o democrático? Si no estás dispuesto a escuchar. Era inevitable lo que ha pasado. Espero haber respondido a la pregunta. No sé si hay alguna más. Hola. Genial, genial. Hay participaciones. Muy bien, Cristian. ¿Hay alguna pregunta, más, duda, malestar, inconveniente? ¿Algo más? Sino para pasar un pequeño trabajo práctico, bien práctico, que les va a ayudar bastante. ¿Ya? Muchas gracias. Voy a leer la pregunta de Cristian. Cristian dice, los adolescentes ahora, al ver que el clamor del pueblo ha conseguido el fin de Merino, ¿qué posibles consecuencias puede traerles desde el psicoanálisis? Como les digo, ya ha ocurrido, les dije en la exposición, ha habido un tánatos consumado. Consumado porque han habido muertos físicos, existentes y desaparecidos. ¿Qué falta? Ahora el eros. ¿Sí? Falta que esa energía erótica, o sea, de creación, sea satisfecha. Traducción, que sus pedidos sean escuchados. De manera personal y conjunta. Y creo que no solo en los jóvenes, en los niños o adolescentes, toda la población. Anima Mundi de Hillman, ¿no? La sociedad peruana en general debe ahora crear, plantearse qué hacer. Una indubitable necesidad creo que debería pedir la población, esto sí es a título personal, quitar ese atada, esa gran traba o esa gran piedra o escollo que tenemos de la incapacidad moral. Como les digo, no es posible que un término de 1843, me parece, de esa constitución, la sigamos conservando hasta esta que formuló Fujimori en el 93. Incapacidad moral. Por eso lancé la pregunta al aire. ¿Qué moral? ¿Moral musulmana? ¿Moral judía? ¿Moral cristiana? ¿Moral machillenga? ¿Moral serrana? ¿Qué moral? Hay incapacidad moral porque no hacen lo que yo quiero. ¿Lo que tú quieres? Ok.
¿Eso es incapacidad moral? ¿O que te diga tus verdades en tu cara es incapacidad moral? ¿Es incapaz moral el que sea corrupto? Y ahora sí les cuestiono. Los cuestiono un poco más, ¿no? En El Príncipe, Maquiavelo decía que el rey tirano es el rey bueno o el buen gobernante, el que ejerce la fuerza. Para cuestionarse bastante, ¿sí? ¿Qué nos queda? Consumar ahora el Eros. El Tánatos ya ha sido consumado. Muerte. Y si comienzan a escuchar las noticias, ¿qué está buscando la población? Que creen unas soluciones. Están esperando las soluciones. ¿Qué se consigue ahora? Los sujetos, principalmente los agraviados, van a cargar con un tánatos y un eros al menos por los siguientes 6 meses. Los jóvenes que han estado ahí al frente. Cada vez que vean un policía o la figura de un policía, va a estar la rabia de quererles sacar la miércoles. ¿Por qué? Porque les hizo daño. Porque disparó contra ellos. ¿Por qué? Los golpeó. ¿Por qué no los escuchó? Eso va a estar en su psique y va a entrar en constante choque directo con su super yo. Hay que permitir que esos jóvenes agraviados puedan sublimar su tánatos, ir a terapia, al menos siquiera un mes o 2 meses, para reorientarlo, que si no, va a comenzar a generar poco a poco un bichito de insatisfacción. Y como diría Ricoeur y René Girard, tiene dos caminos, en el sujeto y en el tejido social. O te lamentas toda tu vida con ay qué penita, o tomas la fuerza. Esperemos que puedan estos jóvenes contemporáneos como yo responderse, preguntarse estas cosas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más para pasar a una pequeña práctica que les va a ayudar bastante en la vida y cuando hay este tipo de problemas en lo más pequeño, en la escuela, para ver el orden de los principios de un sujeto. No sé si hay alguna pregunta más, estoy dispuesto a escucharla. Entonces, ¿qué actividad podemos realizar en la escuela? Bueno, para el punto del trauma, del trauma, se podría decir social, al menos en Arequipa, no sé cómo haya sido, no estoy tan enterado, si las fuerzas del orden, los policías han hecho algo contra los jóvenes. En caso de los que se encuentran en la escuela, la mejor forma de equilibrar esto, así les digo, desde ciencias sociales, que es el curso al cual yo también enseño en la escuela, el curso de DPCC es magnífico en ese sentido, al igual que el de literatura, ¿ya? En la historia también, bacán, genial. Pueden hacer lo siguiente. Ante la coyuntura nacional del país, querido estudiante, ¿qué puedes proponer? Pueden ejercer la práctica de la didáctica esta de la carta dirigida. Y sería una bonita forma, acompañada. Reúnan a sus estudiantes de manera virtual, que creo que es como se está llevando actualmente la educación a nivel de todo el Perú, que escriban una carta. Una carta pidiendo al ministro, o ustedes orienten a quién la pueden dirigir, al Papa tal vez, y ojo, comunicarse con el Papa en la actualidad no es difícil, basta con que manden la dirección a Ciudad Vaticano y el Papa va a recepcionar la carta, que la manden al Congreso, y profesor, ahí ya te estás ganando bastante de tus estudiantes, sintiéndose partícipes y escuchados.
Y también este pueblo se va a sentir escuchado, ¿no? Se está sublimando Eros y Tánatos a la vez. Queridos estudiantes, vamos a dirigir hoy día una carta poniendo soluciones como estudiantes que propondrían. Y que escriban una carta. O en su defecto que armen un proyecto. Si fueran ustedes congresistas, ¿cómo solucionarían estos problemas? En grupos de 4, 5, 3, 2, ya está. Desde la historia. En la historia, ¿cuántas veces se ha visto esta realidad en el Perú? A ver, cotejemos. El caudillismo militar de, no sé, de los primer militarismo de la independencia, Santa Cruz y todos ellos. ¿Qué tienen en común con esto? Encuentra sus diferencias y sus similitudes. Y propon soluciones. El propon soluciones es una manera brillante en la cual el estudiante sublima Eros y Tánatos y superyo en actividad. Porque te vas a enterar qué constructo en su superyo tiene tu estudiante. En el caso de literatura, crea poemas, crea rimas, el mismo género literario de, bueno, el texto de la carta, un ensayo, un texto argumentativo, argumenta desde tu posición, estudiante secundaria, no sé, a favor de la democracia. ¿Qué es la democracia? Argumenta. Y ya el cerebro comienza ya a equilibrar todo esto. Se está sublimando. ¿Ya? Acompáñalo también con un pequeño desgaste físico. ¿Ya? La coyuntura no facilita el desgaste físico en su totalidad, pero acompáñalo. ¿Cómo? Bueno, antes de una pequeña dinámica de distensión, por el Zoom o por donde estés haciendo tu clase, que les permita alguna reflexión, ¿no? Teléfono malogrado, tal vez. Desgástalos un poco a tus muchachos, a las señoritas también. ¿Sí? Espero haber respondido un poco más, de manera más práctica, para esto con los jóvenes en la escuela. ¿Sí? En el caso de actuar de manera jurídica, ¿no? Cuando alguien es abogado y hay un caso en el cual el Eros y el Tánatos se ven vulnerados, a su patrocinado pídanles que dibuje algo o verdaderamente que escriba una carta. Dígale, ¿sabe qué? Escríbame una carta. Pero ¿a quién, doctora o licenciada, a quién lo dirijo? Diríjalo a quien usted desee. De verdad, sí, hágalo. Hágalo. Y en la carta, por favor, inclúyame todo lo que siente usted. Y luego recién, tú, abogado o abogada, licenciado o licenciada en Derecho, ponte a leer lo que verdaderamente hay allí en esa carta. Créeme que hay sentimiento, hay hechos y hay cosas que te pueden ayudar para materia legal. ¿Sí? Okay. Si hay alguna pregunta más, estoy dispuesto a escucharla. A ver. Por ahí, alguna pregunta, duda. Bueno, dicen quien carga, quien calla otorga, ¿no? A ver. ¿Qué sucedería si el Eros no es satisfecho? Allí, dentro del lenguaje psicoanalítico sería un trauma que limita la vida social. Sí, lo limita. Si el Eros no se satisface, te genera ese gran sinsabor psíquico, ¿ya? No sé si les ha pasado el pude, ¿ya? Pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, pude. El pude es el Eros no satisfecho. No creaste, no te atreviste a hacer el cambio.
Ese es tu eros no satisfecho y genera malestares psíquico-emocionales a lo largo de toda tu vida. Y acompañado de tu memoria intelectiva, te lo va a recordar toda tu vida. Si pudiste haber sido médico, tu intelecto te va a recordar, oye, pudiste haber sido médico, ¿ah? Y cuando mires un médico, ay, mira que pude haber sido un buen médico, pero me retiré de la facultad y era muy bueno y te va a generar malestares ya psíquicos, pero directos en tu vida cotidiana. Obviamente puedes tener terapia, sublimarlo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero son paliativos psíquicos, ese es el término, paliativos psíquicos. El psicoanalista o terapeuta te dirá, bueno, no satisfaciste el eros de ser médico, pero ya ahora que tienes 60, 70 años, puede ser, no sé, de Cruz Roja, ¿no? Voluntario, bombero voluntario, brindar primeros auxilios, meterte un tallercito de ese tipo, y vas a ver que tu eros se va a comenzar a satisfacer y ese pude va a quedar un poco apabullado, un poquito. Vas a convivir mejor. Ya no vas a estar con esos pudes, tal vez pude, el quise, eso que te limita. ¿No? Igual con el amor y el desamor. Miras a la chica que pudo y está ahí, pude, no, no le dije, y ahora está casada, no, ya fue. Bueno, pues ya, tranquilo, tu eros no fue satisfecho a su tiempo, pero crea algo, ¿no? Acompaña, no sé, con esa señorita o ese joven que pudo haber sido, tú pudo, lo puedes, no sé, sublimar de otra manera. Ojo que con temas de pareja ahí es un poquito, fácil y difícil a la vez, ¿no? En el caso de los adolescentes, no tanto. Pues, va a marcar solo su primera experiencia psicosexual o psicoafectiva, pero después van a buscar más. Pero ya cuando uno es maduro, ya el super yo más la memoria juegan cosas intrincadas bien difíciles, ¿sí? La fidelidad, el compromiso, ya presión del super yo y del super yo social, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso pasa, mi querida Alexandra. Se genera malestar psíquico a corto y largo plazo. Ya, espero haber respondido a tu pregunta. Ok. No sé si hay alguna pregunta más para poder continuar. Paola dice, esto significa, si el eros ahora en la coyuntura no es satisfecho, entonces va a quedar van a quedar insatisfechos. En el caso de los jóvenes en Lima, que creo que es donde se ha desbordado con la violencia, marcará en el futuro una frustración para toda su vida. Sí, eso es cierto. Y como les digo, lamentablemente, a menos que el gobierno se ponga las pilas con la salud psíquica y diga, bueno, a todos los jóvenes que estuvieron en la marcha y fueron violentados se les va a dar terapia gratuita por parte del Estado. Sería genial escuchar eso. Pero el Estado no ha hecho eso jamás hasta este momento de su historia. No brindó asesoría psicológica a los veteranos de la guerra contra el terrorismo, hombres que aún tienen ahí sus atasgos y sus entredichos de satisfacción o insatisfacción que sirvieron al país, los héroes del CENEPA, que si tú vas a ver a esos militares allí que han servido a la patria, han servido al país, han tenido un marco ético, han estado allí metidos, comprometidos con el super yo social del Perú, vamos por el Perú, tú los miras cuestionados y se cuestionan, mis amigos han muerto, mis camaradas han muerto, y los terroristas están saliendo de la cárcel, los indultan, y obviamente tú estás vulnerando la psique de esa persona. Créeme, Alberto Fujimori no estuvo cuando estaban baleando a los militares que estaban reprimiendo a los terroristas.
Vladimiro tampoco estuvo. Él estaba ordenando, comiéndose un pan con pollo en su casa y grabando sus Vladivideos, pero no estaba ahí en la cancha con el grupo Terna, los policías, los militares que estaban muriendo. No estaba allí. Los que se comieron eso fueron la gente allí. Igual ahora, los que se han comido ese malestar son los jóvenes allí que les rompieron el brazo, les han metido las balas con perdigón, tienen las heridas en la carne, en la piel, que si no van a una terapia, no logran sublimar eso a lo largo de su vida y van a escucharlo. Cuando ustedes sean mucho más viejos y ellos sean maduros, dirán, sí, los policías son una miércoles, la política es así, asá, no nos hicieron caso y mira, acá tengo la marca. Y mostrarán sus heridas, no sé si con orgullo o con pesar, por su eros no sublimado o su tánatos sublimado. ¿No? Eso va a ocurrir con estos jóvenes que han participado en la marcha. Lamentablemente sé que el Perú, el país, las autoridades no dirán, les vamos a dar terapia para todos ustedes de manera gratuita pagada por el Estado. No lo van a hacer. Créanme que eso cultiva, como les dije, y citando a Ricoeur, que fue un filósofo fenomenólogo alucinante, al igual que muchos existencialistas después de la posguerra, la Gran Guerra Mundial, se preguntaban en torno a esto, ¿no? Y ahí nace el estructuralismo y el estructuralismo en compañía del psicoanálisis comprende mejor ahí la psique social. El sujeto queda con ese trauma psicosocial y así como él hay otro y otro y otro y otro y otro que conforman el mismo género y tiempo, las mismas personas. Estos jóvenes que han participado acá en Lima, cuando sean viejos, contarán esto, con todo su patos añadido, con todo su sentir y con todo lo que no han podido decir o descargar ahora. Y no lo harán. Porque como les digo, el Estado no les va a dar la oportunidad de terapia o de que sublimen eso. No lo harán. Sería genial que mañana escuche a algún ministro, algún congresista, ¿saben qué? Todos los muchachos que han estado en la manifestación, el Estado peruano les va a pagar su terapia psicológica totalmente gratis en el Arco Herrera. Vayan, así que no importa, sesiones serán en 10, 15, 20, ya veremos, pero es necesario que ustedes nos digan. Y no solo terapia, sino vamos a convocarlos, les vamos a abrir las puertas del Congreso, ¿no? ¿Cuántos entran? En el Congreso hay algún ambiente para que entren personas. Sí, hay uno de 500, pero como estamos en pandemia entran 250. Bueno, jóvenes, organícense. 250 jóvenes entran hoy día, los vamos a escuchar, queremos ver cuáles son sus pedidos y cómo se pueden negociar. Eso debería ser el Congreso, eso debería ser el Estado. Allí se va a aliviar un poco el eros y el tánato de estos jóvenes. Pero si no son escuchados, no se hace esto, lo mismo que la nada, se queda acá, psicológicamente hablando. Como esos veteranos que les digo. Y si hablan ustedes con un veterano, van a tocar heridas psíquicas y bien profundas. Y cuestiones ético-morales, acompañadas de un sentir personal bien, bien, bien difícil. Espero haber respondido a la pregunta o afirmación de Paola, ¿no? Y la frustración va a ser para toda su vida menos que la alivien. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Gracias, Paola. Muy bien. Alexandra nos pregunta, ¿esa insatisfacción también puede ocasionar que el tánatos pueda expresarse con más continuidad? Sí. Estudios psicológico-clínicos de efectivamente, de los veteranos, demuestran que durante la primera etapa, después de regresar a casa, son más violentos. Esos veteranos son más violentos con su pareja, con sus hijos, reaccionan de manera violenta. De manera violenta. Y el tánatos aparece.
Por eso la gran película psicosocial de la guerra de Vietnam es Rambo. John Rambo lo utilizan bastante los psicoanalistas y psiquiatras para comprender ese gran fenómeno psicosocial de los veteranos de la guerra de Vietnam. Rambo no es una película de, ay, sí, mira qué acción, que no, no, no. Si tú miras Rambo con unos ojos psicoanalistas, te das cuenta que sí, pues un hombre tocado por la guerra, no tratado con una terapia ni con nada, es normal que su tánatos esté, ni bien lo tocas, ¡bum! Revienta. ¡Pum! Está ahí como un globito que aún no se ha sublimado en algo. Está allí. Igual pasa. Si no se alivia eso, crea ahí las insatisfacciones y ni bien ocurra un conflicto con el enamorado, enamorada, con papá o con mamá, van a reaccionar de manera violenta a esa persona, sí. Al menos hasta que pase esa energía psíquica. Cuando sea liberada esa energía psíquica, ese inconsciente estará un poco más tranquilo. ¿Ya? Espero haber respondido a la pregunta de Alexandra. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? Duda, inconveniente, malestar. Aclaración, tal vez. Bueno, quien calla otorga, como les dije, ¿no? Voy a pasar a hacer un ejercicio práctico con ustedes que les va a ayudar mucho a entender cuál es el orden del superyo del sujeto al cual están conversando, ¿ya? Si alguna vez tienen algún problema con un joven, compañero de trabajo, etcétera, esta narración les va a ayudar bastante, pero la intervención es cuando la persona se encuentra relativamente tranquila, ¿ya? En caso de los jóvenes o señoritas en la escuela, cuando se han relajado. Si hubo un percance en la clase o donde sea, y ya pasó un poquito los humos, y se ha un poquito tranquilizado el eros, apliquen esto para ver cuáles son sus principios de su super yo, ¿ya? ¿Cuál es el orden? Y de su ego también, ¿ya? Como la otra vez los invito a sacar una hoja, un lapicero, y les voy a narrar una historia, ¿ya? Estén atentos. Indicación. En un momento voy a hacer una pregunta y ustedes van a responderla, ¿ya? A criterio rápido. No lo van a pensar, van a ponerlo de manera así, como les viene. No, no intenten razonar. De manera directa, lo escriben. Paf. Respondiendo a la pregunta. Nada de comenzar a meditarlo, no, no, no. De frente. Me ponen la respuesta ya. Voy a apelar a su buen juicio y a su madurez de todos ustedes, que son adultos en su mayoría. ¿Ya? Y la narración es así. Dice que hay un hombre y una mujer, casados, han vivido felices mucho tiempo, pero la mujer es insegura y el hombre, su esposo, es cambiado de su trabajo y va a viajar. Y le dice que no va a estar en casa por unos 6 meses. La mujer tiene miedo y le dice que no, no vaya porque tiene miedo de que él le sea infiel. Le dice que no se preocupe y ella le vuelve a decir lo mismo, no, tengo miedo de que tú me seas infiel. El hombre igual se va. Entonces la mujer, al no haber sido escuchada por su esposo, va y se consigue un amante. Pero para asegurarse de que ese amante no vive cerca, viaja a un distrito un poco alejado al donde ella vive. Y esa misma noche tiene relaciones genitales con su amante. Pasa toda la noche con el amante. Después,
En la mañana, en la madrugada para ser exacto, se levanta con destino a su casa. Y como ella vive en otro distrito, hay que cruzar un río o cruzar un puente. Cuando se dirige al puente, encuentra que hay un maleante dispuesto a asesinarla. Entonces, la mujer decide tomar el camino de la barca. Y va y está el barquero. Y le dice que la cruza a la otra orilla, pero no tiene dinero. Entonces, el barquero le dice, no es mi problema, sin dinero no puede cruzar usted. Me paga y yo la cruzo. Entonces la mujer va a ver al amante. Y el amante, o la mujer le dice al amante, préstame dinero o págame el barquero para regresar a mi casa. El amante le dice que no es su problema, no le importa. Entonces la mujer decide tomar el riesgo de cruzar por el puente. Obviamente el asesino la mata. Acaba la historia. ¿Cuál es el orden de culpabilidad? Pon en la cabeza de la lista a quien es más culpable. Y al final pon al menos culpable. ¿Qué personajes hay? El esposo, la esposa, el barquero, el asesino y el amante. Ordénalos en orden de culpabilidad, asumiendo que el primero es el más culpable y el último el menos culpable. Tienes unos minutos para hacerlo. Te doy 2 minutos como máximo. Recuerda, lo que venga de frente a tu mente, no lo pienses. ¿Listo? Ya. Time off. Tiempo. Creo que ha sido el tiempo más que suficiente para que puedan ustedes encontrar solución a esto. ¿Ya? Solución o interpretación. ¿Ya? La mujer representa la diversión. ¿Ya? La figura del marido, el esposo, como quieran llamarlo, el esposo, es el amor o representa el amor. ¿Listo? Tenemos al amante, que es la figura del sexo. Entiéndase sexo por relaciones genitales. Relaciones genitales. ¿Ya? En el término contemporáneo, heterosexuales o homosexuales
o en su defecto las desviaciones. ¿Ya? ¿Qué desviaciones, no? Puede ser necrofilia, zoofilia, pedofilia, etcétera, que son desviaciones psicosociales, ¿ya? Uso el término psicosociales porque no son tolerados por la sociedad, o sea, no es que sean buenas o malas, ¿ya? Simplemente no son toleradas por la sociedad. Esa forma de vivir la genitalidad, ¿ya? Después tenemos al personaje del asesino. El asesino es la figura o representa el asesino el dinero. ¿Ya? El dinero. Y tenemos la figura del barquero. El barquero, la lancha o lo que sea, que eso es la suerte. La suerte, la fortuna, podríamos llamar en términos más amplios, lo que vendría a ser coincidencias, ¿ya? Que para el sujeto siempre tienen alguna carga causal, ¿no? Los jóvenes en la actualidad dicen el karma. Ah, ese es karma. Ya, pongámosle karma, ya, para hacerte caso. O sea, para el psicoanálisis en general, esto del barquero, o sea, la suerte, la fortuna, el karma, es relativo, no existe. No es acto-consecuencia, ¿ya? Es una coincidencia, nada más. Que para tu psique tiene un impacto de, uy, qué suerte, me gané la tinca cuando necesitaba plata. Ya. O sea, no se va a repetir siempre eso. O sea, no que cada vez que necesitas plata juegas la tinca y ganas. No, no va a pasar. Fue una coincidencia. ¿Ya? Ahora bien, supongamos que yo, Alberto, he ordenado en mi marco, vamos a poner esto acá, yo en mi marco conceptual, después de la narración, yo, Alberto, puse el orden, no sé, del esposo primero, el esposo fue el culpable, de ahí el amante es el poquito menos culpable, y no sé, se me ocurre no sé, el amante y el barquero, pero después la mujer, y bueno, el asesino al final. Usan el cuadro de cotejo y ya saben que en este caso, para mí, o sea, para esta persona llamada hipotéticamente Alberto, porque yo no pienso así, para mí tendría otro orden, su principal super yo, el super yo ha catalogado como lo más importante para el sustento humano el amor. Como segundo punto, el sexo. Después para mí está la fortuna, la suerte, lo que quieras decir. ¿Ya? Y como cuarto punto, la diversión. Y por último, el dinero. O sea, el dinero es lo que a mí menos me importa. ¿Qué es lo que más me importa a este sujeto, Alberto? El amor. Si tiene amor, se siente happy. Su eros está feliz. Y su super yo, alucinantemente rebosante de paz y de tranquilidad. Y bueno, ya teniendo eso, ¿qué busca más mi eros y mi super yo? Bueno, también busca la satisfacción sexual. O sea, si tengo amor y tengo sexo, este personaje está feliz. ¿Verdad? De ahí, bueno, el barquero ya, o sea, la fortuna. O sea, creo en la fortuna, voy en el chamán, me paso mi huevo, el cuy, etcétera, etcétera, porque creo en la fortuna. Bueno, y como un adicional ya, como quien dice un cuarto y un quinto, está la diversión con mis amigos, con la gente, no está dentro de mi vida, tanto divertirme. Y bueno, el dinero tampoco, al menos para este ejemplo que les pongo, para ese sujeto sería así. Lo más importante es su credo, vendría a ser amor, sexo
y fortuna. Amor, sexo, fortuna. Es lo más importante en su discurso y lo van a poder comprobar ni bien conversen con él. El amor entendido como principio de unidad en la familia, en los amigos, en los hermanos, son la típica persona más sociable y netamente un poco más humana o humanística, siempre que pone al amante, ¿no? Al esposo, el amor por delante. ¿Cómo les fue? A ver, los escucho. ¿Preguntas, dudas, malestares? Ojo que eso es en torno al inconsciente, no en torno al consciente, porque el consciente siempre miente, ¿ya? Porque alguien que pudo haber sido religioso, religiosa, sacerdote o sacerdote, catequista, no catequista, el consciente le va a decir, el amor siempre es primero, pero tu inconsciente tal vez dice otra cosa. Ya es cuestión de cotejarlo más con el diálogo que se tiene, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, malestares, inconvenientes con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? A ver, creo que voy a ver el chat. ¿Alguna pregunta, duda, malestar, inconveniente? Bueno, creo que si no hay ninguna duda o malestar, estaríamos culminando la sesión de hoy. Les voy a compartir el Geniali de esta sesión y la bibliografía complementaria, ¿ya? Pues nada, exhortar, ¿no? En primer lugar a una sana convivencia, ¿no? Nos toca evaluar lo que ha ocurrido, ¿sí? Evaluemos también desde nuestra condición, es una exhortación ya como sujeto particular, no con el taller ya específicamente que se está dando de psicoanálisis. Busquemos dialogar entre nuestro eros tánatos y nuestro superior para podernos llevar a mejor puerto como sociedad en general. Gracias por su tiempo. Estaremos conectándonos ya el próximo domingo, 22 de noviembre. Que tengan un buen inicio de semana y un buen domingo que ya termina. Gracias. Hasta la próxima. Sí, allá el otro domingo, el 22 sí hay. El 22 nos vemos. Hasta el 22 de noviembre. Gracias. Hasta la próxima.